Entonces, lo que corresponde estudiar primeramente son los espacios vectoriales, ¿no? Seguramente ya han visto con el ingeniero la parte teórica y sabemos que un espacio vectorial no es nada más que un conjunto, ¿no es cierto? Es una terna donde tenemos a un conjunto finito, ¿ya? Que se denomina B o U, ¿no es cierto? Y también tenemos a dos operaciones, la ley de composición interna y la ley de composición externa, ¿verdad? Es eso nada más, ¿verdad? Ahora, para que un conjunto sea un espacio vectorial, sabemos que debe cumplir con 10 axiomas, ¿no? Y para la demostración de estos 10 axiomas, como pueden ver en el Word, que, bueno, esto los voy a pasar, eh, hay que tener un conjunto de vectores y otro conjunto de escalares, ¿no? En este caso, al conjunto de escalares se lo denomina cuerpo, por si acaso, ¿ya? Es decir, necesitamos un conjunto y un cuerpo de escalares. Entonces, lo que corresponde ahora es hacer cumplir 10 axiomas, ¿ya? Un espacio vectorial debe cumplir con 10 axiomas. En caso de que no cumpla uno, eso significa que el conjunto no es un espacio vectorial. Bien, vamos a repasar. El primer axioma es la clausura para la suma, es decir, si sumo dos vectores de ese conjunto, entonces ese vector resultante tiene que pertenecer también al conjunto que estoy analizando, es decir, a B. Eso siempre se va a cumplir, ¿no es cierto? Por definición, siempre se cumple la clausura para la suma. También tenemos el axioma 2, que es la conmutatividad para la suma. En este caso, si sumo dos vectores, el vector U1 más el vector U2, el resultado me tiene que generar el vector U2 más el vector U1, ¿no es cierto? Es decir, que va a haber la conmutatividad. Axioma 3, asociatividad para la suma. Vean, en este caso voy a trabajar ya con tres vectores. Tengo U1 más y agrupo U2 más U3. Y eso me resulta igual a la agrupación de U1 más U2 más U3. Es decir, que puedo agrupar U2 con U3 y en el segundo miembro U1 con U2. Esa sería la propiedad eh, asociativa, ¿no? La cuarta es la existencia del neutro, ¿sí? El neutro aditivo se le denomina, ¿no? Porque estamos trabajando en este caso para la suma. Vean, si tengo un vector U1 más, y en este caso tengo un vector neutro, ¿ya? El vector neutro. ¿Eso qué significa? Si sumo cualquier vector al vector neutro, me tiene que generar el mismo vector, es decir, el vector original, U1 en este caso, ¿ya? Muy bien. Ahora, aquí también esto es muy importante. Si existe neutro, debe existir inverso, por si acaso, ¿ya? En caso de que no exista neutro, no se puede calcular la existencia del inverso. Eso es el estudio de las estructuras algebraicas, ¿no? Porque un espacio vectorial también es una estructura algebraica. Ahora, la existencia del inverso, vean, aditivo, en este caso, igual a menos uno vector, lo estoy llamando. Entonces, ¿qué sucede? Al vector original le sumo su inverso y me tiene que generar el vector neutro, ¿no es cierto? Ahora les pregunto, a ver, una pregunta por puntos. Eh, ¿El inverso puede tomar varios valores o debe tomar un único valor? Diferente de cero. Ya, puede ser, no, ya, pero les pregunto, puede tomar un único valor o puede tomar varios valores? Es decir, si tengo un elemento X, digamos, ¿ya? Y su inverso es, digamos, 2, y su inverso es 3, y su inverso es 4. ¿Puede suceder eso? ¿O solamente un solo valor puede tomar su inverso? Un solo valor. Exacto, un solo valor, ¿no? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué teorema se llama ese? Tiene un nombre, ese teorema. Ya, si no recuerdan, es el teorema de la unicidad, se llama, ¿ya? ¿Qué me dice para el inverso? El inverso tiene que ser único por el teorema de la unicidad. En caso de que encontremos, digamos, hallemos un elemento inverso, pero ese elemento inverso me ha generado tres valores, digamos, eso significa que no va a tener inverso, ¿ya? Porque el inverso tiene que ser único. Y eso sucede en muchos problemas, ¿no es cierto? Porque estamos analizando, ya decimos, existe el neutro, perfecto, entonces debe existir el elemento inverso. Muy bien, calculamos el elemento inverso, pero nos encontramos con la sorpresa de que este elemento inverso había tenido dos valores, digamos, o había tenido tres valores. En ese caso, no se consideran esos elementos, ¿sí? Y decimos que no existe inverso, porque el inverso tiene que ser único, y eso voy a anotarlo aquí, ¿sí? Entonces, aquí decimos que esto tiene que ser único, ¿sí? Tiene que ser, eh, debe ser único, ¿no? Tiene ¿no? ¿Esto? Sí.
Entonces, de esa forma, ¿ya? No se confundan en esta parte. ¿Cuál es el nombre del compañero que ha participado? Samuel Valenzuela Auxi. Ya, Samuel Valenzuela, perfecto. Muy bien, entonces, eso es importante, ¿ya? Una vez que hayan cumplido estos 5 axiomas, observen que estos axiomas, estos 5 primeros axiomas, corresponden a la primera operación, que es la suma, ¿ya? La suma de vectores. Ahora vamos a realizar el análisis para los siguientes 5 axiomas, pero en este caso ya es para el operador producto, ¿sí? Producto de un escalar por un vector. Entonces, veamos. Va a cumplir con las mismas, ¿sí? O sea, los nombres son los mismos, pero ya no es para la adición. En este caso es para el producto. Bien, el axioma 6 sería clausura para el producto. Si tengo un escalar K, lo multiplico por un vector U1 y este producto me tiene que generar otro vector, pero que pertenezca al conjunto. Y esto también se cumple, ¿sí? Estas se cumplen por definición siempre, ¿no? Aquí voy a anotar, ¿ya? Se cumple por definición. O sea, siempre se va a cumplir en pocas palabras, ¿no? Se cumple por definición. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a copiar para que lo tengan, ¿no? Porque esto los voy a pasar también, ¿sí? Entonces, el axioma 1 y el axioma 6 siempre se van a cumplir por si acaso, ya eso se cumple por definición. Ahora, el axioma 7, que es la distributividad del producto por una escalar respecto a la suma de vectores. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente distribución de una escalar a una suma de vectores. Vean, tengo un escalar K por la suma de dos vectores. ¿Esto qué significa? Que este escalar se va a distribuir a cada uno de ellos, ¿no? Si cumple eso, entonces cumple con el axioma 7. Axioma 8. Distributividad del producto de un vector respecto a la suma de escalares. Bien, esto es lo opuesto al anterior, ¿no es cierto? Si aquí tenía una suma de vectores, ahora voy a tener una suma de escalares. Si esto era una escalar, ahora esto va a ser un vector. ¿Qué sucede? Este vector se debe distribuir a cada escalar. Si cumple eso, ha cumplido este axioma, ¿no? Bien, vamos con el penúltimo axioma, que es el 9, asociatividad del producto. Bien, si tengo el producto de dos escalares que están agrupados y multiplicado por un vector U1, ¿qué sucede? En este caso puedo agrupar K sub 2 por U sub 1, ¿no? Y si esta igualdad es verdadera, entonces ha cumplido el axioma 9. Y finalmente, existencia del neutro para el producto, ¿sí? En este caso, vean, para la existencia del neutro, que estamos denotando como K asterisco, simplemente hay que multiplicar K asterisco por el vector 1, ¿sí? Y eso es igual a 1. Y bueno, puede generarme el siguiente valor, en este caso 1. Debemos llegar a eso, ¿cierto? Para la existencia del neutro. Y bien, esos serían los 10 axiomas, ¿no? Vamos a ver todo esto con un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo nada más, ¿no? Esto hay que saber. Saben que esto no entra mucho exámenes, pero en realidad no entra, ¿no? Pero hay que saber, ¿no? Cómo aplicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre estos 10 axiomas antes de empezar con los problemas? Ya, no hay dudas, ¿no? Entonces vamos a empezar. A ver, ya. Logramos. Ah, ya, no lo vamos a hacer en la pizarra porque vamos a perder tiempo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar con esta diapositiva. Solo este problema vamos a ver en esta diapositiva, ¿ya? Que ya lo tengo listo. Y entonces, a ver. Ya, entonces vean. Este es un problema clásico, ¿ya? De espacios vectoriales. ¿Qué dice? Determine si el conjunto de números reales positivos. Ya, en este caso, vean, me están dando una condición, ¿no? Que los números tienen que ser reales positivos. En todos los problemas de espacios vectoriales siempre nos tienen que dar, siempre nos tienen que hablar del conjunto en el que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque un espacio vectorial, como les explico, es un conjunto, ¿no es cierto? Entonces, un conjunto pertenece siempre a una familia. Puede ser un conjunto de los vectores en R3, un conjunto de las matrices 2x2, un conjunto de los polinomios de grado 2, digamos, un conjunto de funciones también puede ser, o un conjunto de ternas, ¿no? Una terna de 3 dimensiones, ¿no? O un par ordenado, ¿no? Es decir, vectores en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, siempre nos van a hablar de conjuntos. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería el conjunto? Vean, determina si el conjunto de números reales positivos, en este caso estamos trabajando con números reales positivos, forma un espacio vectorial con las operaciones suma. Bien,
está dado la primera operación. Es decir, si sumo dos números reales, entonces esto me tiene que generar igual al producto de esos dos números. Y la otra operación es la multiplicación por un escalar. ¿Y cuál es la operación? Bien, el escalar en este caso es alfa. Es decir, si multiplico este escalar alfa a un vector, perdón, a un número real positivo, esto me genera igual a ese número real positivo elevado a ese escalar. Entonces, como aclaración, para los problemas de espacios vectoriales, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Tres aspectos importantes. El primero, reconocer el conjunto en el que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con los números reales positivos. Segundo, reconocer la primera operación. Y la primera operación siempre va a ser la suma. En este caso, bien, la suma de dos números reales es igual al producto de esos dos números reales. Tercero, es reconocer la operación del escalar al vector, ¿ya? Entonces, vean, el escalar se está multiplicando al vector. Y esto es igual al vector elevado al número, perdón, al escalar. Ahora, aquí hay algo muy que es confuso tal vez, ¿no? Pero seguramente han pasado ya clases con el ingeniero y tal vez han visto en libros o en bibliografía que siempre en espacios vectoriales nos referimos a vector, ¿ya? Y ven ustedes que no es un vector, es un vector como tal, es un número, a veces es una función o un polinomio o una matriz. En espacios vectoriales decimos vector a cualquier elemento con el que se puede realizar la suma de esos dos elementos y el producto por un escalar, ¿ya? En este caso, por eso estoy diciendo, ¿no? Que si sumamos estos dos vectores me genera el producto de esos dos vectores. Pero no son, pues, vectores como tal, no son los vectores físicos que hemos visto en física 100 o en física preuniversitaria, ¿no es cierto? Esos vectores que denotaban, a ver, algo así, ¿no? 1, 2, 3, digamos, es un vector, ¿no? Vector U, decimos. En espacios vectoriales, un vector, decimos vector, ¿a qué? Podemos decir vector a un polinomio de grado n. Podemos decir vector a una matriz de dimensión n por n. Podemos decir vector a una función continua. Podemos decir vector a un número real, ¿no es cierto? Es decir, a un polinomio de grado cero, que es lo mismo. También podemos decir a cualquier función de números complejos, ¿ya? Entonces, no se confunda, ¿no? Vector, en espacio, en álgebra lineal en sí, nos referimos a cualquiera de estas, a cualquiera de estas expresiones matemáticas, ¿no es cierto? A los polinomios, a las matrices, a las funciones, o tal vez a números complejos. Ya entonces, bueno, aquí también o también a los vectores como tal, ¿no es cierto? Puede ser X como Y como Z, puede ser un vector de dos dimensiones, ¿no? Entonces, esos son los vectores, ¿ya? No se confundan, por favor, ¿sí? Ahora, esta definición obviamente es desde el punto de vista de las matemáticas, ¿no? En física decimos vector a un elemento que tiene dirección, sentido y módulo, ¿no es cierto? Eso es físicamente. Y para aclarar también, se usa también la definición de vector en programación. Seguramente en semestres superiores van a ver también programación, ¿ya? Y vector no es nada más que una lista, ¿ya? Una lista, eso es un vector, cualquier lista. Entonces, ya podemos saber tres definiciones de vectores, ¿no? La primera definición sería físicamente, ¿no? La definición del físico, que me dice que es un elemento que tiene dirección, sentido y módulo. La segunda definición es desde el punto de vista matemático, que me dice que un vector es cualquier expresión matemática donde podemos realizar la suma de esos dos vectores o el producto de ese vector por un escalar. Y desde el punto de vista del programador, el vector no es nada más que una lista, ¿no es cierto? Pues una lista de objetos, de números, de cualquier cosa, ¿no? Uno, dos, tres, cualquier cosa, ¿no? Bien, eso sería, perdón, lo he borrado esto, ya. Eso para aclarar también, ¿sí? Por si tienen alguna duda o consulta, ¿no? Para que no se confundan cómo se trabaja con vectores, ¿sí? Bien, eso. Ahora sí vamos a enfocarnos en el problema, ¿ya? Esto se me ha ido. Pero eso sería, ¿no? Un poco de... para explicarles, ¿no? Sobre los vectores. Bien, a ver. Ya hemos reconocido todo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para poder demostrar, primeramente, lo que les había explicado. Tenemos que tener el conjunto de vectores. Y luego tenemos que tener el cuerpo de escalares, ¿ya? En este caso, vean, pueden usar la notación que ustedes quieran, ¿ya? La notación que ustedes quieran. Pero como estamos trabajando con números,
Un número siempre se denota, pues, con una letra se puede denotar, ¿no? Un número, ¿no? Entonces estoy diciendo lo siguiente, ¿ya? Que el primer vector que voy a usar es X, el segundo vector que voy a usar es Y y el tercer vector es Z, ¿ya? Siempre hay que tomar 3, porque los 10 axiomas están en función a 3 vectores y a un solo escalar. Entonces, perdón, a 2 escalares. Entonces estamos tomando en cuenta a estos 3, ¿ya? Ahora, si estuviera trabajando con matrices, entonces tendría que darme matrices, ¿no? Si estaría trabajando con vectores de 3 dimensiones, tendría que darme vectores de 3 dimensiones. Pero en este caso son números, entonces me estoy dando una variable nada más. A tomar en cuenta eso, por favor. En segundo lugar, hacemos cumplir ya los axiomas. Los 5 axiomas para la suma. Nosotros conocemos las dos operaciones. Primero, la suma. Primero para la suma vamos a hacer cumplir, ¿no? ¿Qué me dice el primer axioma? La clausura para la suma. ¿Qué me dice? Que si sumo dos vectores, este vector resultante tiene que pertenecer al conjunto. Y eso se cumple por definición, les había explicado, ¿no? El primer vector, ¿cuál era? Es X. Y el vector 2 era Y. Entonces, si sumamos estos dos, por definición me genera X por Y. Y este resultado, que es X por Y, por definición, pertenece al vector, ¿no es cierto? Por tanto, ha cumplido, ¿sí? No hay que hacer nada ahí, ¿no es cierto? En el primer axioma no se hace nada, solamente anotamos la operación y decimos que se ha cumplido, ¿no? Porque eso se cumple por definición. El segundo, que es la conmutatividad para la suma. Si tenemos U1 más U2, esto me genera U2 más U1. Reemplazamos. U1 es X más Y, pero es X. U2 es Y. U2 es Y y U1 es X. Pero nosotros sabemos que en la suma normal esta igualdad se cumple, ¿no? Por tanto, ha cumplido ese segundo axioma. Y bueno, tendríamos que demostrar, ¿no? Pero ¿qué sabemos? La suma de dos elementos, ¿aquí es igual? Es X por Y. La suma de dos elementos en este caso va a ser Y por X, ¿no? Y se ha cumplido ya con esa operación. La tercera propiedad, la asociatividad para la suma. Nosotros tenemos tres vectores, pero asociamos U2 con U3 y en el segundo miembro asociamos U1 con U2. ¿Qué se hace en este caso? Vean, reemplazamos en primer lugar los valores, ¿no? U1 es X, U2 es Y, U3 es Z, ¿no? Y lo mismo en el segundo miembro. ¿Qué se hace ahora? Tenemos que operar. Y más Z, ¿qué va a ser igual? Por la definición. Me dice, si sumo 2, me genera el producto. Entonces, si sumo 2, me genera el producto, es decir, Y por Z. ¿Y aquí qué vamos a tener? X por Y. Es lo que tenemos. ¿Vean? Y por Z y aquí tenemos X por Y. Ah, pero vean nuevamente, tengo la suma de dos números, porque esto también es un número, ¿no? Entonces, la suma de dos números me genera el producto de esos dos números. Aquí también tengo la suma de dos números. Entonces, tengo X por Y por Z y tengo X por Y por Z. Ah, se ha cumplido el axioma. Entonces, pasamos al cuarto axioma. ¿Cómo es la existencia del neutro aditivo? Se le llama, ¿no? Que me dice este axioma que si tengo un vector y le sumo el neutro, me genera el vector original. Ahora, al neutro le vamos a dar una variable, ¿ya? O un número, ¿no? Que se llame C. Entonces, ¿qué decimos? X va a ser el vector 1 y C va a ser esto, ¿no? El neutro. Y eso me tiene que crear el vector original, que en este caso es un número. Debemos despejar el neutro. Siempre se despeja. Ya en este caso está sencillo. Aquí va a ser igual el neutro, ¿vean? Pero antes, tenemos que hacer cumplir la operación. X más C es igual a C por X, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a despejar. En este caso, C sería igual a 1, ¿no es cierto? Porque con 1 se cumple la igualdad, que X es igual a X. Entonces, el neutro había sido 1. Ah, como existe el neutro, por tanto, hay la posibilidad de que exista el inverso. Entonces, analicemos el inverso. Ya, aquí estoy diciendo que el neutro es 1, ¿no es cierto? Bien, el inverso aditivo. ¿Qué me dice el axioma? Que si sumo el vector U1 más el inverso de ese vector, me tiene que generar el neutro. Entonces reemplazamos. Decimos que el inverso va a ser tita. Ya estamos dando un valor porque es un número, ¿no? Entonces tenemos x más tita y eso es igual a 1, porque el neutro es 1. ¿Qué se hace ahora? Aplicamos la definición. X más tita, eso me genera x por tita. Y eso tiene que generarme igual a 1. Ahora tenemos que despejar tita, ¿no es cierto? Despejamos tita y eso es igual a 1 sobre x. Por tanto, vean, el inverso había sido 1 sobre x. ¿Sí? Ese es el inverso. ¿Ya? Vean, en este caso ha sido fácil de despejar. En algunos casos puede que me genere, digamos, aplicando la operación tita al cuadrado, digamos, ¿no? Si hubiera generado tita al cuadrado, despejaba con dos soluciones. ¿Esto qué significaba? Que tenía dos inversos. Por tanto, no se cumple, ¿no? Porque la existencia del inverso debe cumplir con el teorema de la unicidad, que debe tener solamente un inverso. Pero en este caso me ha generado solamente un inverso.
Por tanto, cumple, ¿no?, la existencia del inverso. Han cumplido, entonces, vean, aquí estoy anotando, ¿no?, el vector u inverso es igual a 1 sobre x. Por tanto, ha cumplido este axioma. Ahora vamos a pasar a los siguientes 5 axiomas para el producto por una escalar. Y esta es la operación, ¿no?, para el producto por una escalar. Decimos que el escalar alfa por x es igual a x elevado al escalar. El primer axioma, clausura para el producto. Esto se cumple por definición, ya lo habíamos explicado. Entonces, ¿qué tenemos? Vean. Aquí tenemos la definición, ¿no? Habíamos dicho que el vector u1 es x, entonces k por x es igual a x elevado a k. Bien, eso se cumple por definición, ¿no? No tenemos que hacer nada ahí. Pero aquí también podemos realizar un análisis, ¿no? ¿Por qué vamos a realizar este análisis? Porque habíamos indicado que todos los elementos, todos los números tienen que ser reales positivos. Entonces, aquí vamos a analizar para alfa. Bien, si alfa es positivo, vamos a tener x al alfa. Y esto siempre va a ser un valor positivo, ¿no es cierto? Cualquier valor elevado a un valor de alfa que sea positivo siempre va a ser un número real. El otro caso, cuando alfa sea 0. Bien, asumimos que alfa es 0, entonces quizá la 0 es 1, pero ese 1 pertenece también a los reales. El otro caso sería cuando alfa es negativo. Entonces, vean, x a la menos alfa tendríamos, ¿no? A ver, vamos a analizar. Entonces tendríamos 1 sobre x al alfa, pero por más de que sea una fracción, esto siempre va a generar un número real, ¿no? Entonces se cumple, ¿no?, para los tres casos, ¿no? Porque aquí tal vez habría, ¿no?, la posibilidad de que para algún caso de k o de alfa en este caso, no sea real, ¿no? Pero en todos los casos van a ser reales, ¿sí? Eso sería, ¿no?, para la clausura para el producto. Esto no era necesario incluso analizar, ¿sí? Pero yo lo estoy analizando para que tomemos en cuenta todas las posibilidades. Con tal de que noten esto y diga, se cumple por definición, ya está resuelto, ¿no?, el sexto axioma. Bien, vamos al séptimo axioma, que es la distributividad del producto por una escalar respecto a la suma de vectores. Tengo una escalar y la voy a distribuir a una suma. Me tiene que generar el producto de cada vector en suma, ¿no? Entonces, en este caso, para nuestras respectivas variables, k por x más y, y eso es igual a k por x más k por y. Bien, hacemos cumplir esta igualdad. X más y, ¿qué va a ser igual? Eso es igual a x por y. Aquí tenemos también la otra suma, y eso sería igual a k por x por k por y. Y eso es lo que tenemos, como pueden ver. Pero vean, aquí tendríamos k por x por y, pero por definición de la segunda operación, esa k sube, ¿no es cierto? Y vamos a hacer cumplir también esto en el segundo miembro. Y esto se va a distribuir, como pueden ver. X a la K por Y a la K. Ahora nos enfocamos. Bueno, vamos a llegar, podemos demostrar de muchas formas, ¿ya? Tal vez yendo del primer miembro al segundo o trabajando en cada miembro. En este caso voy a ir del primer miembro al segundo. Entonces aquí tengo X a la K, y eso es igual a K por X, ¿no? Por la segunda operación. Y aquí tengo Y a la K, y eso es igual a K por Y. ¿Qué hacemos ahora? Vean, este producto, por definición de suma, es la suma, k por x más k por y, por tanto, se demuestra. Tal vez es un poco larga, ¿no?, esta demostración. Tal vez lo más idóneo hubiera sido demostrar en cada miembro, ¿no? Vean, que en 3 filas lo hubiera demostrado, ¿no? ¿Por qué? Hasta aquí hubiera llegado con esto y esto también ya lo hubiera desarrollado como k por x, k por y. ¿Y eso qué es igual a x por y a la k. Y ya estaría demostrado. Pero aquí he querido ir del primer miembro al segundo miembro. Es válida esa demostración, ¿no? O también puede ser válida la que les dije. El octavo axioma. Distributividad del producto de un vector respecto a la suma de escalares. Es este axioma, ¿no? Ahora tengo que distribuir el vector a esos dos escalares que están en suma. En este caso voy a tener x, ¿no?, como único vector. Vamos a demostrar, a ver. Entonces, vean. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En el primer miembro estoy trabajando. ¿Qué me dice la segunda operación? Que si multiplico una escalar a un vector, entonces este escalar sube al exponente del vector. Y está pasando eso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Esto se puede distribuir como x a la k por 1 por x a la k por 2, por propiedades de exponentes. Pero esto a la vez, ¿qué es? Vean, esto es igual a k1 por x más k por 2 por x, porque este sería un vector y este sería otro vector. Y sabemos que la suma de dos vectores es igual al producto, ¿no es cierto? Y ya habríamos demostrado ese axioma. Solamente estamos trabajando en el primer miembro, ¿no?, para llegar al segundo miembro. El noveno axioma, que sería asociatividad del producto. Si tengo dos escalares asociados multiplicados por u sub 1,
y esto es igual a K sub 1 asociado a K sub 2 por el vector U sub 1, se puede hacer lo siguiente. Vean, en este caso, estoy reemplazando nada más el vector, ¿no? Ahora vamos a demostrar. Vean, el escalar en realidad es este producto, ¿no? K1 por K2. Entonces esto sube por la segunda propiedad. Y vean aquí lo que sucede. Aquí también K sub 2 está subiendo por la propiedad. ¿Qué hacemos ahora? K sub 1 va a subir, porque este es un escalar también que está multiplicando este vector. Entonces ha subido y lo único que deberíamos hacer ahora es multiplicar K sub 1 por K sub 2. En este caso, como pueden ver, estoy demostrando trabajando en ambos miembros, ¿no? También se puede hacer eso. O si quieren, hubieran trabajado solamente para esto, para este miembro y llegar al segundo miembro. Pero en este caso, lo más conveniente ha sido trabajar en ambos miembros. Se ha cumplido, ¿no? La igualdad. Y finalmente la existencia del neutro para el producto, ¿ya? En este caso lo estoy llamando K asterisco. K asterisco multiplicado por un vector me tiene que generar el mismo vector. En este caso, sabemos que, bueno, que K asterisco tiene que ser 1, ¿no? Reemplazamos. El vector es X. Debo hacer cumplir entonces esta igualdad. Ahora, vean. Por propiedad del producto de un escalar por el vector, K asterisco sube. Ha subido. Y esto es igual a X. Entonces, ¿cuál sería la única posibilidad de que X sea igual a X? Que K asterisco sea igual a 1, ¿no? Por tanto, hemos llegado a lo que queríamos demostrar, que K asterisco es igual a 1. Por tanto, decimos, el conjunto de números reales positivos forma un espacio vectorial con las operaciones X más y la multiplicación por un escalar con la operación alfa por X. Siempre se debe notar la respuesta de esa forma, ¿sí? En este caso, el conjunto son los números reales, ¿no? Y decimos que forma un espacio vectorial con estas dos operaciones. Y ese sería, bueno, esa sería la demostración del espacio vectorial con esas dos operaciones. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre este problema? Esto los voy a pasar también, ¿no? Para que lo vayan repasando. Ya, no hay preguntas, ¿no? Bien, les recomiendo que repasen unos dos problemas de este tipo de ejercicios, que no son muy, bueno, son largos, ¿no? Pero hay que conocer, ¿no? Cómo hay que demostrar, ¿ya? También los voy a pasar. Aquí tengo, a ver, creo, sí, tengo muchos problemas. Vean, y también los voy a pasar todo esto, ¿ya? Vean, aquí tengo, por ejemplo, a ver, ese es un resumen que también los voy a pasar. Vean, aquí tengo el problema que hemos visto, ¿vean? Y aquí también lo estoy resolviendo, ¿ya? También hay problemas de esta forma, como pueden observar. A ver, con polinomios, ¿bien? Si AW el conjunto de funciones, voy a aumentar el zoom. Polinomios de la forma P de X, ¿bien? Un polinomio de grado n, con n que pertenece a los reales. Analizar si W es espacio vectorial, ¿no? Y aquí estoy analizando. Eso también les voy a pasar, ¿ya? Pero les estoy mostrando para que vean qué tipo de problemas hay, ¿no? También hay con matrices, seguramente debe estar abajo, a ver. Vean, con matrices también hay. Terminas el conjunto de matrices 2 por 2 de la forma, ¿vean? Tiene esta forma. Con la adición y la multiplicación por un escalar es un espacio vectorial. Y lo mismo, ¿no? También se puede aplicar para matrices. Pero en este caso, como les había indicado, tengo que darme 3 matrices, ¿no? Y hacemos cumplir los 10 axiomas. En este caso también creo que cumple. A ver, vamos a ver. ¿Se cumple? Sí, es un espacio vectorial. También puede haber para ternas. Vean, en el ejercicio 4 también puede haber para ternas. Dice, determines el conjunto de todas las ternas de números reales, X, Y, Z, con operaciones. Me están dando las dos operaciones, vean. La suma de las dos ternas y el producto de un escalar por la terna. Y debo hacer cumplir también los axiomas, ¿no? En este caso vamos a ver si ha cumplido. Ah, en este caso no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el axioma 8 no cumple, ¿vean? No había cumplido, ¿no? El axioma 8. Entonces, no siempre se va a cumplir, como les digo, ¿no? Hay que ver siempre con qué tipo de espacio vectorial nos estamos topando. Pero bien, eso sería, ¿no? En cuanto a espacios vectoriales, ¿sí? Esto también les voy a pasar, ¿ya? Para que vayan repasando más problemas. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son subespacios vectoriales, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con la pizarra. Esta parte, ¿no? Subespacios vectoriales. Subespacios. Ya. Como sabemos, un subespacio vectorial no es nada más que un subconjunto de un espacio vectorial. ¿Qué quiero decir con esto? Si aquí tengo un conjunto, ¿ya?
B. No, perdón. EB, ¿sí? Un conjunto, ¿no? Ahora tengo aquí un subconjunto, ¿ya? Y esto lo voy a llamar SEB, ¿ya? Pero más en concreto lo llamaré U. Entonces, esto, que es un subconjunto, es un subespacio vectorial, ¿ya? Pero para el espacio vectorial, ¿cuántos axiomas tenía que cumplir? Tenía que cumplir 10 axiomas. Pero en cambio, para el subespacio vectorial, solamente tiene que cumplir, aquí lo voy a anotar, 2 axiomas, ¿ya? 2 axiomas. ¿Y cuáles son esos axiomas? Los vamos a explicar ahora mismo. Perdón, axiomas, ¿no? Axiomas. Esos dos axiomas son los siguientes. El primero es clausura para la suma. Que me dice que si sumo dos vectores, x más y, estos deben pertenecer al subespacio vectorial U. Y el segundo, que es clausura para el producto. ¿Qué me dice eso? Si tengo un escalar k multiplicado por un vector x, esto debe pertenecer al vector. Entonces, vean, para un subespacio vectorial, debo cumplir dos axiomas nada más, ¿ya? La clausura para la suma y la clausura para el producto. Si uno de estos no cumple, por tanto no es un subespacio vectorial. Ahora hay otra forma, ¿sí? La forma compuesta se llama. Hay otra forma. Donde hay que se cumple solamente un axioma. Si tengo k sub 1 por x más vector, ¿no? Más k sub 2 por y vector, y esto pertenece al subespacio U, esto significa que es un subespacio vectorial. Entonces podemos trabajar con estos dos axiomas o con el axioma compuesto, se lo llama, ¿ya? Este se llama el axioma compuesto. Aquí vamos a anotar. Axioma compuesto. Yo prefiero trabajar con los dos axiomas, ¿sí? Esto es más rápido, ¿no? Pero aquí, digamos, vamos por pasos, ¿no? Primero vamos para la clausura, luego vamos para la suma. Muy bien, eso sería, ¿no? Ahora vamos a ver la notación de un subespacio vectorial, para que para que no nos confundamos y entendamos cómo reconocer un espacio vectorial. La notación. Vean, un subespacio vectorial, como sabemos, es un conjunto, y un conjunto lo podemos denotar en extensión y en forma de comprensión. En la forma de extensión. En la forma de extensión, nosotros sabemos que un conjunto lo denotamos mostrando todos sus elementos, ¿no? Todos sus elementos. ¿Ya? Mostrando todos sus elementos. Sería eso, ¿no? Ahora hay otra forma que es la de comprensión. Generalmente manejamos la forma de comprensión para denotar un subespacio vectorial. Solamente aquí damos, para la forma de comprensión, como su palabra dice, ¿no? Solamente estamos dando, ¿cómo les puedo decir? Las características, ¿no es cierto? Las características del conjunto. En pocas palabras, en forma comprimida, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a dar de esta forma. Ah, pero aquí anotaré la forma general, ya por de comprensión. Bien. ¿Cómo se denota en la forma general? Decimos subespacio S. Entonces, aquí vamos a anotar un vector genérico, ¿ya? Que pertenece a el espacio vectorial con el que está trabajando, tal que, y aquí vamos a anotar condiciones. Condiciones. Puede tener una condición, o puede tener dos condiciones, o tres condiciones, o n condiciones. Esta es la forma general de un subespacio vectorial, ¿sí? Ahora, para la extensión, puedo dar un ejemplo, digamos. Para la extensión puede ser, digamos, un conjunto, digamos que estamos trabajando en R3. Puede ser 1, 0, 2, digamos. Aquí puede ser menos 1, 1, 0. ¿Qué otro vector? 1, 2, 3. Así se denota a un subespacio vectorial por extensión. Ahora, por comprensión, es algo así, ¿no es cierto? Digamos, puedo tener S, que es igual, en R3, digamos, que estamos trabajando, X, Y, Z, ¿ya? Un vector genérico, este es un vector genérico. Un vector genérico en R3 es X, Y, Z. Un vector genérico en R2 es X, Y. Una matriz genérica de dos dimensiones, perdón, de 2 por 2, ¿cómo sería? Puede ser A, B, C, D, ¿ya? Un polinomio genérico
de grado 2, ¿cómo sería? Puede ser A más B por X más C por X al cuadrado. Ya se dan cuenta, ¿no? O sea, la forma general. Eso nada más, por eso decimos vector genérico. Y condiciones, ¿ya? O sea, condiciones que cumplan, perdón, me falta aquí, ¿no? Que pertenece a R3. Siempre hay que denotar al conjunto o espacio vectorial que pertenece a este vector. Ahora, condiciones. Podemos dar condiciones, bueno, tienen que ser condiciones que cumplan estas variables, ¿no? Puede ser, digamos, X menos 2Y igual a Z. Puede haber otra condición más, digamos. 2X igual a 0 o Z más 1 igual a X. Ya, algo así, ¿no? Así se denota, ¿ya? Pero esta sería la forma más ideal de denotar a un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque la forma de extensión no es que sea complicada de anotar, solamente que vamos a perder el tiempo anotando todos los elementos, mientras que en comprensión podemos anotar el subespacio vectorial ya, digamos, con condiciones. Más simple, ¿no? Pero hay que entender esto, que de la forma de comprensión podemos ir a la forma de extensión, y de la forma de extensión también podemos ir a la forma de comprensión. Y eso ya vamos a ver después, ¿no? Que es lo que es hallar base, conjunto generador y todo eso. Pero por el momento les doy la idea de cómo se denota a un subespacio vectorial. ¿Ya? Muy bien, sería eso, ¿no? Entonces ya sabemos también la notación del subespacio vectorial. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta antes de ver problemas? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, vamos a ver algunos problemas, entonces, para entender mejor esto. Ya, veamos el siguiente ejercicio. Ya, a ver, vamos a ver este problema. Dice lo siguiente. A ver. Dado el conjunto W. El conjunto W, vean, vean, en este caso, el conjunto es un me está diciendo que es un conjunto, ¿ya? Y me está dando de esta forma. A, B, C, que pertenece a R3. Tal que A más B menos C más 3 es igual a acá. A ver, ¿quién me responde? Este conjunto está en forma de comprensión, en forma de extensión. Compresión. Compresión. Exacto. Comprensión, ¿verdad? Porque aquí tengo primeramente el conjunto genérico. Aquí está anotado el espacio vectorial que pertenece a ese conjunto y la condición. ¿No es cierto? Es un conjunto en forma de comprensión. ¿Ya? Muy bien. Me dice hallar el valor de K. Hallar K. Directamente anotaré para no perder tiempo. Para que W sea subespacio vectorial. Muy bien. Bien, vamos a resolver. Este problema es de un examen, por si acaso. ¿Ya? No recuerdo de qué año. Aquí lo tengo. Es del, a ver, del verano 2020. ¿Ya? Del anterior año. Bien, entonces, ya vamos a volver a leer. Dice, dado el conjunto W, ¿ya? Me están dando un conjunto, en este caso de R3, ¿no es cierto? Eso me está definiendo. Y aquí está la condición. Hallar el valor de K para que W sea un subespacio vectorial. Bien, entonces, nosotros, primeramente, tenemos que recordar los dos axiomas para el subespacio vectorial. Clausura para la suma y clausura para el producto, ¿no es cierto? Bien, vamos a resolver este problema. Ya. Primero,
lo que les había explicado, ¿no es cierto? Para cualquier problema de este tipo, hay que darnos inicialmente dos vectores y una escalar, ¿sí? En este caso, nos daremos los vectores, ¿no? ¿Ya? Vamos a dar los vectores. Aquí, U1 que sea, ¿sí? U1 que sea igual a ABC, ¿no? Entonces, ya que sea así, A1, B1 y C, ¿ya? Y el otro que sea U2, que sea A2, B2 y C2. Bien. Y también nos vamos a dar un escalar, que va a ser alfa, pero eso nos vamos a dar ya para el producto. Ya nos daremos nada más, ¿sí? Alfa que sea, ¿sí? Alfa, el escalar, ¿sí? Entonces esto que sea como. Bien, ahora sí vamos a empezar con las acciones. Siempre hay que definir primero los vectores y el escalar. Para subespacios vectoriales solo necesitamos dos vectores. Ahora, para demostrar que es un espacio vectorial, en este caso vamos a necesitar tres vectores y dos escalares. Para subespacio, solamente dos vectores y un escalar. El primer axioma es el siguiente: clausura para la suma. Tenemos que demostrar este primer axioma. ¿Qué me dice la clausura para la suma? Me dice lo siguiente: que si tengo dos vectores, U1 más U2, y lo sumo, entonces esta suma debe pertenecer al espacio vectorial con el que estoy trabajando, en este caso al conjunto, es decir, a W debe pertenecer a este conjunto, me dice, ¿no? Haremos cumplir entonces, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer cumplir? Primeramente, vamos a hacer lo siguiente, ¿vean? Voy a trabajar para cada vector, ¿sí? Para cada vector voy a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Vean. Primero, a ver, para el vector U sub 1, como pertenece a W, ¿qué es lo que tenemos? O sea, hay que hacer cumplir para cada vector primero la condición, ¿sí? Esta condición. Para este tipo de demostraciones hay que agarrar cada vector y hacer cumplir esta condición. Vean, ¿qué me dice en primer lugar la condición del subespacio, o del conjunto, mejor dicho? La primera componente más la segunda componente menos la tercera componente más 3 debe ser igual a acá, hablando de las componentes de este vector. Pero para mi caso, vean, para U1, esta es la primera componente, la segunda y la tercera. Pero como U1 pertenece a W, hago cumplir también la condición. La primera componente más la segunda menos la tercera más 3 igual a acá. Pero para U1, la primera componente es A1. La segunda componente es B1. La tercera componente es C1 más 3 igual a K, me dice, ¿no? Eso para U1. Ahora para U2. Para U2, que pertenece a W, entonces hacemos cumplir lo mismo, pero para U2, la primera componente más la segunda componente menos la tercera componente más 3 debe ser igual a K. Eso me dice, ¿no? Muy bien, eso siempre hay que hacer, ¿ya? Para subespacios vectoriales. Hagan cumplir vectores, hagan cumplir la condición para sus respectivos vectores. Ahora sí, recién vamos a aplicar la definición. ¿Qué me dice la definición? Si tengo U1 vector más U2 vector, esto debe pertenecer a W, me dicen. Entonces, vamos a cumplir eso. Ya, esto, ¿no? A1, B1, C1, más U2, A2, B2, C2. Bien, esto es suma de vectores. ¿Cómo se suma? Componente a componente. Entonces tenemos, en este caso, A1 más A2, B1 más A2. Esto. Y finalmente, C1 más C2. Ah, pero ¿qué habíamos indicado? ¿Qué decimos? Que esta suma también pertenece al espacio vectorial, pero aquí está la suma. Entonces decimos que esta suma también pertenece al conjunto. Entonces, este vector que observan también satisface a la condición. Entonces, tenemos un vector, pero estos vectores pertenecen al satisfacen la condición. Pero esta suma también es un vector. Y me ha resultado esto. Por tanto, también pertenece al conjunto y también va a cumplir la condición. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos cumplir la condición, diciendo que la primera componente más la segunda menos la tercera más 3 es igual a acá. Entonces, aquí, la primera componente sería A1 más A2, ¿no? A1 más A2. En este caso, que es
C1 más C2 más 3, esto debe ser igual a K. Perfecto. Pero lo que yo quiero hallar es el valor de K, ¿ya? Pero ¿qué se puede hacer? Bien, voy a realizar algo muy interesante. Voy a agrupar A1, A2, B2, menos C2. Entonces agrupamos A1 más B1 menos C1, ¿ya? Eso estoy agrupando. Ahora para los con su índice 2, A2 más B2 menos C2 más 3 igual a acá. A ver, ¿quién me dice ahora a qué es igual esto? A1 más B1 menos C1, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual a todo esto? El vector 1 Ya, está bien. Pero algebraicamente, ¿a qué va a ser igual? Ya, K vean, menos 3. K menos 3, ¿verdad? K Vean, menos 3. excelente, es K menos 3. Por eso siempre hay que darnos siempre, hay que hacer cumplir las condiciones para estos vectores. Vean, si despejo A1 más B1 menos C1, ¿a qué va a ser igual? K menos 3. Entonces esto es K menos 3. Ahora para el siguiente, ¿esto a qué va a ser igual? K menos 3. K También va menos 3. K menos 3, ¿no es cierto? Porque estoy despejando A2 más B2 menos C2 y eso es igual a K menos 3. Perfecto, entonces reemplazamos. Decimos K menos 3 más K menos 3 más 3 es igual a K. A ver, ¿quién me dicta? K, ¿qué es igual? Igual a 3. 3, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ese sería el valor de K. Pero aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Esto solamente es para la clausura. Ahora tengo que analizar también para la clausura para el producto. Entonces, también tengo que hacer cumplir, ¿sí? Entonces aquí, punto 2, clausura para el producto. Clausura para el producto. Bien, entonces, hacemos cumplir ahora para el producto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos lo siguiente. Para el producto, si tengo U sub 1 multiplicado, ya, un escalar, ¿no? Alfa sub 1, alfa, ¿no? Multiplicado por U sub 1, esto tiene que pertenecer al conjunto W. Eso es lo que me dice. Entonces, hacemos cumplir, ¿sí? Vamos a hacer cumplir. Decimos alfa por U sub 1. ¿Ya? U sub 1, ¿a qué es igual? Ya conocemos, ¿no? Alfa por A sub 1 por B sub 1 por C sub 1. Pero bien, alfa se distribuye, eso ya sabemos. Entonces tenemos alfa por A sub 1, alfa por B sub 1, alfa por C sub 1. Pero ¿qué decimos? Que este producto debe pertenecer a W. Como debe pertenecer a W, también va a cumplir con la condición. La primera componente más la segunda menos la tercera más 3 es igual a acá. Hacemos cumplir eso. Decimos, la primera componente más la segunda componente menos la tercera componente más 3 debe ser igual a K. Sabemos eso, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ahora? Bien, podemos factorizar alfa de estos tres sumandos. ¿Sí? Factorizamos, tenemos A sub 1 más B sub 1 menos C sub 1 más 3 igual a K. Pero observen lo siguiente. Esto ya lo conocemos. Esto es igual a K menos 3, ¿era, no? Sí, K menos 3. Reemplazamos. Vamos a reemplazar. Y lo que tenemos es lo siguiente. Alfa por K menos 3 más 3 igual a Igual a 1. igual a 1. Sí, Auxi. A ver. ¿En qué parte? ¿Hay algún error? Ah, no, no son ningún error. Ah, ya. Perfecto. Entonces, vean. Muy bien, ahora tengo que despejar alfa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver. Ah, ya, vean lo siguiente. Tengo alfa por K menos 3. Esto lo voy a mandar a restar y puedo factorizar un negativo. Entonces, tengo K menos 3. Factor común entre K menos 3. Entonces, tenemos K menos 3 por alfa menos 1. Esto es 0, ¿no es cierto? Y esto es 0. Ah, vean, tengo el producto de dos factores. ¿Y qué decimos por la definición de un producto de factores igual a 0? O esto es 0 o el segundo factor es 0. Pero me interesa el segundo factor. Ah, no, el primer factor me interesa, ¿no? Entonces, del primer factor tenemos que K es igual a 3.
Y con ello ya estaría resuelto, ¿no? K es igual a 3 en el segundo axioma y K es igual a 3 en la primera axioma. Por tanto, ¿qué decimos? Que para K igual a 3, W es un subespacio vectorial. Y listo. Esa sería la solución. Como les había indicado, hay que hacer cumplir para los dos axiomas, por si acaso, ¿ya? Ahora, hay algún problema también en donde K hubiera salido de forma distinta. Digamos, aquí 3 y aquí hubiera generado menos 3. En ese caso, no existe un valor de K para que el subespacio sea, o perdón, para que el conjunto sea un subespacio vectorial. K solamente debe tener un único valor. Se debe cumplir el teorema de la unicidad. Bien, esa sería la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Auxi, una consulta. ¿Será que puede volver a repetir sobre el primer axioma? Por favor, es que mi señal estaba mal y le he escuchado muy entrecortado esa parte. Ya, Donde está ya bien. adjunta A sub 1 más A sub 2. ¿Por qué lo adjunta y los signos, eso? Por favor, Auxi. Ah, ya. Bien. A ver, un repaso general vamos a hacer. ¿Ya? En primer lugar, para demostrar que un conjunto es subespacio vectorial, hay que darnos dos vectores, ¿ya? Y un escalar. En consecuencia, hay que hacer cumplir para la suma. La suma para que pertenezcan al conjunto, obviamente, esta suma debe pertenecer al mismo conjunto. En este caso, estamos trabajando con B. El siguiente paso siempre va a ser lo que explico a continuación. Para cada vector que me he dado, hago cumplir la condición. ¿Ya? En este caso es la condición. Entonces, para el primero va a ser A1 más B1 menos C1 más 3 igual a K. Y para U sub 2 va a ser esta. ¿Sí? Una vez que ya tengamos la clausura para la suma, ¿qué me dice la clausura para la suma? Que debo sumar esos dos vectores. Entonces sumamos. Este es el primer vector y este es el segundo. Exponente. A1 más A2, B1 más B2, más C1 más C2. Ah, pero ¿qué? Vean, esta ya es la suma, pero ¿qué me dice la clausura? Que esa suma debe pertenecer al conjunto. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Se debe cumplir la condición. Primera componente más segunda menos tercera más 3 es igual a. Entonces hacemos cumplir para este vector. Estoy haciendo cumplir ahora, vean. Porque esta suma también pertenece, ¿no? Este vector también pertenece a W. Entonces decimos, la segunda menos la tercera más 3 igual a K. Simplemente estoy haciendo cumplir la condición. Pero lo que yo quiero es calcular K. ¿Qué podemos hacer aquí? Obviamente, para calcular K tendría que poner a la ecuación en función a K nada más. Pero vean lo que pasa. Voy a agrupar A1, B1 menos C1. Está agrupado aquí. Agrupo ahora A2, B2 y C2. A2 más B2 menos C2. Y lo demás lo dejo, ¿no? Pero vean lo que pasa en esa parte. A1 más B1 menos C1, ¿qué va a ser igual? Si nos damos cuenta de la primera ecuación y despejamos A1 más B1 menos C1, ¿eso es a qué? Eso es igual a K menos 3. Y estoy anotando eso en esta parte, ¿bien? Estoy anotando eso. Muy bien, ya estoy en función de K. Ahora, para el segundo sumando, A2 más B2 menos C2. Puedo despejar de aquí. A2 más B2 menos C2. Y tenemos K menos 3. Es lo mismo. ¿Bien? También me genera K menos 3. Entonces reemplazamos y me ha generado una ecuación lineal. Despejamos K y decimos que K es igual a 3. ¿Ya? Y de esa forma hemos calculado K. Ahora, para el producto pasa lo mismo, ¿no? Hacemos cumplir esta condición. Que el escalar por un vector pertenece a W. ¿Ya? Entonces hacemos cumplir ahora el escalar por un vector. Este es el vector y el escalar se distribuye, como sabemos. Se ha distribuido y como este es un vector que pertenece al conjunto W, hacemos cumplir la condición. La primera componente más segunda menos tercera más 3 es igual a K. Puedo factorizar lambda de estos tres. Y todo esto sabemos que es igual a K menos 3. Tengo eso, K menos 3. Ahora tenemos que despejar K. Realizando factorización, generamos K menos 3 por alfa menos 1 igual a 0, de donde decimos que K es igual a 3 y con eso ya estaría calculado el valor de K. Finalmente decimos que para K igual a 3, W es un subespacio vectorial. Esa sería la solución, ¿no? Dando un resumen. ¿Se ha comprendido? ¿Alguna consulta más, tal vez? Sí, Auxi, gracias. Entonces,
Para la demostración de subespacios vectoriales, lo que deberíamos hacer es hallar, ¿no?, el valor de K y ver que se verifiquen ambos axiomas. ¿O estoy mal? Sí, Ah, ya. ¿Y el sí, valor de en alfa este caso lo que me nosotros está lo diciendo calcular el valor. obtenemos? No, no es necesario calcular el valor de alfa, ¿ya? En este caso solamente me está diciendo el valor de K. El valor de alfa solamente para hacer cumplir, ¿ya? Para hacer cumplir con el axioma, ¿no? Para hacer cumplir este axioma, que una escala por el vector debe pertenecer a W. Ah, ya. Está bien, Oxy, gracias. ¿Ya? Ahora, para complementar esto, les voy a explicar un problema más aquí, ¿ya? De subespacios vectoriales. Tal vez nos hemos ido muy rápido con este problema, pero vean, así es. Les voy a mostrar un problemita sencillo con el que van a... Esto también nos voy a pasar. Vean. Dice lo siguiente, demostrar que el conjunto W, vean, en este caso está en forma de comprensión. X, Y que pertenece a los reales, a los vectores en dos dimensiones, ¿no? Tal que, aquí está la condición, Y es igual a 10 más X. Es un subespacio de R2. Ahora, en este problema no me piden calcular ninguna constante para que el conjunto sea subvectorial. Solamente diciendo que el conjunto es un subespacio de R2. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo darme, en primer lugar, dos vectorcitos, ¿no? En este caso van a ser de dos dimensiones, que pertenecen a W. Y también me voy a dar una escalar K. Aquí voy a dar una escalar K. Listo. ¿Qué me dice? Para que W sea un subespacio debe cumplir la clausura para la suma y la clausura para el producto. Entonces, el primer axioma. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Que la suma de estos dos vectores tienen que pertenecer a W. Eso es lo que me dice, ¿no? El primer axioma. Entonces, vamos a sumar, ¿verdad? Sumamos. Aquí estoy sumando x1 más x2, y1 más y2. Ahora, vean lo que pasa. Y aquí es igual. Y es igual a 10x. Hay que trabajar con la condición, ¿cierto? Y es igual a 10x. Entonces, aquí vamos a reemplazar. Y1 es igual a 10x1, va a ser en este caso. Y2 va a ser igual a 10x2. Muy bien. Pero, si agrupamos todo esto, voy a tener 10 por x1, x2. Por tanto, va a seguir siendo un vector, ¿vean? Sigue siendo un vector. Entonces, cumple, ¿no es cierto? Ahora, para el segundo axioma, clausura para el producto. Entonces, también. ¿Qué me dice la clausura para el producto? Que tengo que tener una escalar que multiplique vector, y eso debe ser doble, se ha distribuido, y vea, voy a tener K por X1 más K por Y1, pero tengo que hacer cumplir la condición que me dice que Y es igual a 10K, pero aquí tengo Y1 es 10 por X1 en este caso, y puedo operar un poquito tal vez, tengo 10 por K por X1, pero va a seguir siendo un vector, vean, es un vector que pertenece a W. ¿Por qué digo que es un vector que pertenece a W? Porque me dice que estoy trabajando en R2, vean, en R2 estoy trabajando, entonces aquí me ha generado un vector de R2. Porque para cualquier valor de x1, x2, va a seguir siendo un vector de R2. Aquí también, vean, para cualquier valor de x1 y para cualquier valor de k, va a seguir siendo un vector de R2. ¿Ya? Es un subespacio vectorial. Este tipo de problemas son más sencillos, ¿no? El de hallar un valor de k para que sea un subespacio vectorial es un poco más complicado, como han podido ver. Pero aquí visto que solamente hay que hacer cumplir los dos axiomas producto, ¿no? Del escalar por un vector, para que se cumpla que sea un subespacio vectorial. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre este ejercicio? Auxi, disculpe, en caso de que un elemento del par No hay ordenado dudas, ¿no? nos dé Bien, 0, eso sí. Sí, ya. Eh, ya, sí, para ese caso, a ver, perdón, no te escuché bien. así, en caso de que un elemento del par ordenado sea 0, ya no va a existir el vector. Va a existir, ya, sí. Pues, Mira, en caso, digamos, que tenga x1 y se ha restado, digamos, en el segundo con 0, pero esto también es, pues, un vector de dos dimensiones. Aquí está la primera componente y la segunda componente. Por tanto, pertenece a W. ¿Ya? ¿Se comprende, no? sí, Auxi, entonces, ¿en qué casos ya no va a ser un vector? ¿O cuál sería el caso? Ya. A ver. Ah, ya. A ver, creo que aquí tengo un ejemplo con el que te puedo explicar mejor. A ver. Ya. A ver, vamos a ver el caso de las matrices. Mire. A ver, ¿cómo les puedo explicar?
Ya luego les voy a dar una maña, así, ¿cómo reconocer al tiro? Si es espacio vectorial o no es espacio vectorial, ¿ya? Bien, dice, sea B un espacio vectorial de matrices 2 por 2, ¿no? Que consta de matrices A cuadrado igual a A. Determina si W es un subespacio vectorial de B, dice, ¿no? Ya, entonces, vean, lo que les había dicho. Primero tengo que darme las dos matrices, ¿no? Y luego, para que W es un subespacio vectorial debe cumplir la clausura para la suma y la clausura para el producto. Ya, un minuto, por favor. Ya, a ver, seguiremos. Ya. Ya, entonces, vean, si sumo estas dos matrices, debe generarme otra matriz, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vean lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Ya. Tengo que hacer cumplir la propiedad. ¿Qué me dice? Si sumo, bueno, si tengo un vector, esto va a ser a cuadrado, me dice, ¿no? Pero si tengo una matriz, esto va a ser a cuadrado. En este caso, vean, aquí está la matriz. La suma de dos matrices me genera otra matriz, y esto es a cuadrado, por tanto, ¿no? Entonces, esta igualdad no va a cumplir. ¿Por qué no va a cumplir? Vean, es que esto tiene que ser igual a esto, ¿ya? O sea, tengo que llegar a A más 1 más A2. O sea, esto me tiene que generar esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? A ver, vean. Tengo A1 más A2. Esto lo puedo representar como A1 más A2 por A1 más A2. Ahora puedo hacer producto de matrices, ¿no? Miren, estoy desarrollando, ¿ya? Desarrollo y al final me ha generado esto. Nosotros sabemos que en producto de matrices no hay conmutatividad, solo en ciertos casos, ¿no? Pero en este caso no hay. Entonces, esto es distinto a esto. Por tanto, no se cumple, ¿no? No se cumple y no existe, o sea, no es un subespacio vectorial. ¿Ya? En pocas palabras, para este problema teníamos que ir del primer miembro al segundo miembro, ¿no? Demostrar, pero no se cumple, ¿sí? Por tanto, no se cumple. Ahora, eso sería para matrices, ¿no? Ahora, para otro tipo de problemas, para ternas, es distinto, ¿ya? Y eso les voy a explicar aquí tengo diapositivas, y creo que aquí, que esto es del anterior semestre y he preparado, a ver. Ah, ya, está genial, les voy a mostrar, a ver. Ya, vamos a hacer con esto, ¿sí? Les voy a explicar con esto, entonces. Ya. ¿Dónde está? Ya, este es el anterior problema. Ya, un momento, por favor. Un minuto.
Bien, van a disculpar. Ahora sí, vamos a continuar. A lo que les decía, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar rápidamente que ver si un subespacio vectorial si un conjunto es subespacio vectorial o no? Ya, les voy a explicar lo siguiente. Geométricamente, las condiciones, ¿ya? Geométricamente, las condiciones, ¿qué voy a anotar? ¿Ya? Aquí tengo, ¿no? Un subespacio, aquí tengo un vector que pertenece el espacio y las condiciones, ¿no? ¿Ya? Geométricamente, para que ese sea un subespacio vectorial, ¿qué decimos? Que las condiciones deben pasar por el origen, ¿sí? O contienen al origen, ¿no? Es raro, ¿no? Contienen al origen. ¿Qué digo con eso? Que, digamos, estamos trabajando en dos dimensiones, que la condición va a pasar por el origen, ¿no? Es decir, que 0, 0 pertenece a esa recta en este caso, ¿no? Ahora, si estoy trabajando en tres dimensiones, va a ser un plano. Y decimos que ese plano va a pasar por el origen, es decir, que 0,0,0 está contenido en el plano, ¿ya? Es una forma sencilla. Ahora bien, este problema lo resolvíamos rápidamente, ¿ya? ¿Ya? Voy a anotar este subespacio vectorial. Esta sería otra forma, ¿no es cierto?, de resolver el problema. Era W, que es igual a B, C, que pertenece a R3. Y esto decía que era A más B menos C más 3 igual a K. ¿Ya? Muy bien. Según esta explicación geométrica que me dice que las condiciones pasan por el origen, en este caso estoy trabajando en tres dimensiones, es decir, que esto es un plano, ¿no es cierto? Es un plano, eso es lo que me está diciendo. Por tanto, el 0,0,0 pertenece al conjunto, ¿ya? Porque me está diciendo que es un subespacio vectorial, entonces reemplazaremos, a ver. La primera componente es A, pero en este caso va a ser 0. La segunda va a ser B, pero es 0. La tercera es C, pero va a ser 0. Más 3 igual a K. Entonces K es igual a 3. Y esta sería una forma más sencilla, ¿no?, de calcular el valor de K. Pero esto es desde un punto de vista geométrico, ¿no? Porque las condiciones que tenemos en el subespacio vectorial siempre van a estar contenidas en el origen. ¿Sí? Entonces es una forma más sencilla. Ahora, geométricamente, justo aquí tenía este problema resuelto, pero vean, aquí está, ¿ven? A, B, C, este sería el plano, ¿no es cierto? Pero vean, graficando este plano, para que K sea igual a 3, me ha generado esto. A más B menos C, y vean, este plano, ¿pasa o no pasa por el origen? Pasa por el origen, vean. Sería de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, todas las condiciones de un subespacio vectorial pasan por el origen. ¿Ya? Aquí tengo otros ejemplos, creo. A ver. Sí, vean lo siguiente. A ver, ¿quién me dice? En este caso, el conjunto, ¿es un subespacio o no es un subespacio? No, Auxi. No es, ¿no? ¿Por qué? Por este menos 2, ¿verdad? Este menos 2 está haciendo desfasar al plano, ¿no? Aquí debe estar ese menos 2 seguramente, ¿no? Está haciendo desfasar al plano. Y además, gráficamente, graficando, aquí pueden observar que el plano no pasa por el origen, ¿no? En pocas palabras, si ven un número suelto, no es subespacio vectorial, ¿no? Cada número tiene que estar multiplicado por cualquiera de estas variables, ¿no? X, Y o Z, y estamos trabajando en R3. Si ven un número suelto, eso significa que no es un subespacio vectorial. Otra forma, ¿cómo sería? Evaluar el origen, 0,0,0. A ver, reemplazaremos a la condición. Tendríamos 0, 2 por 0 es 0, 3 por 0 es 0, menos 2 igual a 0. ¿Pero esto es verdad? No. Esto es distinto. Por tanto, W no es subespacio vectorial. ¿Ya? Sería así, ¿no es cierto? Ya sabemos, ¿no?, cómo demostrar. Ahora, con los dos axiomas, esto seguramente no se demuestra, ¿ya? Ustedes lo pueden demostrar con los dos axiomas, ¿no? Con los dos axiomas. A ver, vamos a ver otro ejemplo que aquí había tenido. A ver, esto. Les pregunto. Este sería el subespacio vectorial. ¿Es subespacio vectorial este conjunto o no?
Sí, es Auxi. No, no es subespacio, muchachos. ¿Ya? No es subespacio. Fácilmente, como les digo, ¿vean? 0,0. Reemplazamos aquí. Tengo 0 al cuadrado, 0 al cuadrado. Esto es 0. Pero eso es igual a 1. Eso es falso. Por tanto, no es subespacio vectorial. Va a ser 0 y no cumple, ¿cierto, Auxi? ¿Perdón? Basta que uno sea 0 y no va a cumplir, ¿cierto, Auxi? Sí, solamente hay que evaluar para el 0 nada más, para el origen, para 0, 0 en este caso, porque estamos en R2, ¿ya? Si cumple la igualdad, entonces es subespacio vectorial. Pero si no cumple, como en este caso, no es subespacio vectorial. ¿Ya? Ahora, gráficamente también se lo puede hacer, ¿vean? Aquí está gráficamente, pero yo lo voy a desarrollar, ¿vean? Para que se entienda mejor, ¿ya? Entonces, vean, el subespacio es W, esto es igual a X, Y, Z, que pertenece a R2, tal que X cuadrado por Y cuadrado sea igual a 1. Ah, ¿cómo graficamos esto? Fácil, ¿ya? Tal vez confusa la gráfica, pero X, Y al cuadrado menos 1 vamos a tener, ¿no? Igual a 0. Esto es diferencia de cuadrados. X por Y menos 1 por X más Y más 1 igual a 0. Bien, este factor es igual a 0 y este también es igual a 0. X por Y menos 1 igual a 0 y X por Y más 1 es igual a 0. Entonces tengo dos curvas, graficaré las dos curvas. A ver, ¿quién me dice qué nombre tienen estas curvas? Que me dice de forma correcta, tiene 100 en el segundo parcial. Hace rato yo les he mostrado también. Ya. Si no recuerdan, ¿Sí? sí, hipérbolas. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro Zacarías. Álvaro Zacarías. Gutiérrez. Ya, perfecto. Ya tienen 100, ya las dos personas que han participado. A las notas del primer parcial en la tarde, por favor, ¿sí? Solamente ya me falta llevarlo en Excel y eso nada más. Pero seguramente ya deben saber, en el Classroom ya les he puesto, ¿no? La nota, pero les voy a mostrar igual una lista ya para que vean. Bien, sí, son hipérbolas, ¿bien? Tal vez no se ve bien, pero hay que hacer algunas, modificar nada más. Y igual a 1 sobre X puede ser, ¿no? Y aquí vamos a tener Y igual a menos 1 sobre X. ¿Cómo se grafica una hipérbola? De la siguiente forma. Esta sería la forma general. Y menos B. Esto es igual a un escalar. No me interesa. Solamente esto me está indicando el desplazamiento, la separación que tienen ambas curvas simétricas sobre X menos A. ¿Qué se hace ahora? Simplemente hay que graficar primeramente esto, ¿no? Sí, así. Esto es X. Esto es Y. Estas son asíntotas, bien. Y menos B es igual a 0 y X menos A es igual a 0. Entonces decimos, Y es igual a B en este caso y X es igual a A. Tengo entonces una asíntota en X igual a A. Digamos que está aquí, ¿ya? Entonces va a estar ahí. La asíntota y la asíntota horizontal Y igual a B, que sería esta. ¿Y cómo sería? Si este valor, si esta acá es positiva, la curva sería así. No va a pasar por el origen, pero sería así. Así sería, ¿no? Ahora, si esto es negativo, paso del otro sentido. Listo, es eso nada más, ¿ya? Esa sería la gráfica para una hipérbola, ¿no? Pero estamos trabajando con el positivo, ¿no? Sería eso, ¿ya? Ahora, en este caso, vean, para este caso, ¿cómo sería? A ver, vamos a graficar. Graficamos, ya. A ver, ¿quién me dice cuáles serían las asíntotas para ambas hipérbolas? Hipérbolas. ¿Perdón? Menos 1 y 1, Auxi. No, no va a ser menos 1 y 1. Analicen bien. Vean, fíjense de la forma que hemos visto, de esta forma general. El eje Y y el eje X. Exacto. X igual a 0 y Y igual a 0 va a ser, ¿no? Bien. ¿Ya? Porque aquí tengo Y menos 0. X menos 0. Tengo eso, necesito, ¿no? Y menos B, X menos B. Pero hay 0, nada más que no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Ahora, para la primera hipérbola, como es positivo ese K, entonces sería de esta forma, la curva. Ahora, para la segunda hipérbola, es negativa el valor de K, entonces sería esta otra. Ahora les pregunto, ¿estas curvas pasan por el origen? ¿Sí o no? No.
No. No pasa por el- Por tanto, ¿es espacio vectorial o no es espacio vectorial? No es. Sí, ¿no? Entonces, no es su espacio vectorial. Muy bien, como han podido ver, de esa forma también podemos analizar geométricamente, ¿no? Pero la más sencilla era reemplazando el 0, 0, ¿no? Y no se iba a cumplir, pero geométricamente pueden ver que también se puede demostrar, ¿ya? Entonces ya conocemos tres formas para demostrar si es un subespacio vectorial. La primera, con los axiomas. La segunda, reemplazando el origen. La tercera sería graficando, ¿no? Entonces ya tenemos muchas herramientas para poder ver si es subespacio vectorial o no es subespacio vectorial. Ahora, para un examen les recomiendo que hagan con los dos axiomas, porque el ingeniero trabaja, ¿no? Con los dos axiomas. Pero han visto que estos métodos son mucho más sencillos, ¿no? Trabajar con los dos axiomas, pero eso, ustedes lo pueden hacer para verificar tal vez su resultado, ¿no? Y ver que efectivamente están hallando la respuesta correcta, ¿sí? Bien, eso sería, ¿no? La base sobre subespacios vectoriales. Vean, aquí vamos a ver un ejemplo más. Me está pidiendo calcular verificar si es subespacio vectorial. En este caso tengo dos condiciones, pero en R4, lo mismo, ¿no? Aquí me dice que X es la primera componente, Y la segunda, Z la tercera y U la cuarta. Entonces, para verificar, agarro vectores en R4 del origen, es decir, 0, 0, 0 y 0, y reemplazo en ambas condiciones. Ambas condiciones deben cumplir. Si reemplazamos este vector, vean, me ha generado 0 igual a 0. Y si reemplazamos en la segunda condición, también me ha generado 0 igual a 0. Ahora, por decir, digamos, si en la primera me ha generado 0 igual a 0 y en la segunda me ha generado 0 igual a 1, digamos, entonces no es subespacio vectorial. Para ambas condiciones debe cumplir que el origen esté contenido en ambas curvas, ¿ya? Listo, eso sería, ¿no? ¿Alguna consulta o pregunta sobre este tema de espacios y subespacios? Tienen que entender bien el concepto, ¿no? Y han visto que gráficamente se puede resolver, ¿no? Este tipo de problemas. Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Muy bien, entonces, hoy vamos a avanzar hasta ahí, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver ya problemas más fuertes, ¿no? Bueno, lo que entra más al examen. Obviamente esto casi nunca entra al examen, pero han visto que es importante saber. ¿Ya? Las notas en la tarde, por favor, ¿sí? Van a estar atentos. Y los que seguramente ya han visto, ¿no? En el Classroom he anotado sus notas. Si tienen alguna duda, alguna queja, me escriben al WhatsApp, ¿ya? Para poder ver, ¿no? Qué es lo que ha pasado con su nota y si hay algún error. Y si logran justificar, entonces voy a corregir su nota, ¿sí? Todo este material les voy a pasar, ¿ya? Más los problemas también que hay en este Word y la pizarra y también las diapositivas. Bien, entonces la siguiente semana nos estaríamos conectando nuevamente. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, Oxy. Gracias, Oxy, hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.